Estos son un conjunto de TikToks bastante interesantes que me han estado saliendo y no he podido evitar verlos. Son realmente raros. Crea mecanismos muy interesantes, pero como estáis viendo, pues acaban golpeando cosas. Lo bueno es que no son personajes de Roblox realmente, ni están cerca de ser parecidos, pero sí que tienen formas algo raras parecidas a entidades. Y bueno, los comentarios también son un problema. Por favor, no pares de hacer esto. Y tiene 2218 likes. Esto es muy divertido, bro. Vídeos como este en el que vemos algún tipo de... no sé cómo explicar lo que estoy viendo con mis propios ojos, pero se ve una pata, una silueta bastante turbia, al cual una persona contesta: se ve bonito, LOL. Si eso es bonito, mi culo es precioso. Pero estos y muchos más TikToks han sido creados por el usuario GreenSkitly 30. Además tiene 76.000 seguidores y 1.700 me gusta, por lo que hay mucha gente que le gusta todo esto. El siguiente es este de aquí. Es como un mecanismo en el que todo está bateando a esto de aquí. Lo que pasa es que este triángulo, fijaros, si lo puedo parar, mirad, tiene una cara y está como sufriendo. A ver, es un mecanismo algo raro. Son todo bates que al final siempre van a estar golpeando a este personaje, todo lleno de fuego también, y un sonido de alguien llorando. Es muy turbio esto, la verdad. Pero es que hay gente contestando a esto que dice: voy a hacer arte de esto. Me encanta. Uno contesta: rápido, rápido. Más juegos en los que vemos, parece un personaje pero que está hecho un poco raro, ¿no? O sea, fijaros la forma en la que se acaba de mover. Tiene una cara sonriente, tiene unas patas, que lo que es el mecanismo es bastante raro. Y bueno, aquí se ven más... Pero espérate, ese mecanismo que acabo de ver, ¿esto qué es, tío? Esto es muy turbio. Un mecanismo que te da un donete a lo que parece un triángulo, no sé, esto no me parece muy correcto. Además acabo de investigar y acabo de encontrar el Museo de Disparadores Apoyo Móvil, Live by Donut Alone, que es el creador de los TikToks que hemos visto antes. Este es el juego y estos son algunos de los TikToks que hemos encontrado antes. Este personaje soy yo y ya veis que la forma de moverse es un poco rara, pero bueno, acerquémonos para ver qué tenemos por aquí, porque aquí tenemos como que la versión 1 y aquí pone un cartel: jajaja, perdedor, cabeza triángulo. Por no decir cabeza tocino prácticamente. Y bueno, está agarrado. Esta estructura es un poco bastante perturbadora, porque realmente este personaje está huyendo todo el rato de quemarse, pero es imposible que se vaya, porque está con una cuerda. En este otro lugar tenemos, bueno, teníamos, porque wow, más métodos bastante cuestionables, como el de la izquierda, donde tenemos a este mismo personaje quemado y la opción de salvarse la tiene a escasos centímetros. Y es que hay agua cayendo justo en este cuadrado, pero no se puede salvar, por lo que este mecanismo también es bastante raro y complicado. Pero es que el de al lado es todavía peor, porque tenemos al personaje que, como veis, es diferente al mío. Este de aquí es más delgado y lo que quiere dar a entender es que, bueno, pues está hambriento, y esto de aquí es su comida, la cual parece que nunca llegará. Son métodos bastante malvados, las cosas como son. Y es que hay un montón, pero es que fijaros en este. Estamos en una piscina cubierta, atado por la cabeza y no puede salir de aquí. O sea, esto es el mecanismo más terrorífico y perturbado que he visto de este personaje. ¿Y por qué lo ha hecho? Pues bueno, por divertirse, entiendo, pero hay que tener cuidado con estas cosas. Y hasta cierto punto estos juegos no están rompiendo las reglas, pero en lo personal siento que esto no debería verlo todo el mundo y que debería ser baneado de Roblox. Pero por lo visto este usuario no es el único que sube este tipo de TikToks, sino que hay más cuentas que se dedican a esto. Con esta cara bastante rara, tiene algunos juegos, como puede ser este, en el que sí que se ve bastante más gráfico, que es un usuario de Roblox con un mecanismo parecido al de antes, solo que no me parece tan macabro, no es tan perturbador así a primera vista. Y también hay comentarios como este que dice que se arrastra lentamente hacia ninguna parte. Y tiene sentido. A ver, este está censurado por cosas obvias, pero este sí que me parece un poco más peligroso. A ver, lo que os puedo comentar es que básicamente hay como un mecanismo, que es el que estáis viendo a la izquierda, y luego abajo es un personaje de Roblox que está sufriendo. Bueno, ¿y qué decir de este? Un mecanismo de Homer Simpson, donde tenemos a Homer Simpson que se está quemando la calva. Eso es un poco gracioso. Y además le ponen enfrente un par de donuts. O sea, en que entienda de los Simpson, entiende que esto es muy feo. Aquí hay más del personaje de antes, que parece ser como su personaje principal, donde estamos viendo que está intentando avanzar y llegar a la casa, pero bueno,
va a costarle bastante, parece. Retiro lo dicho, antes he dicho que no era tan malvado, pero a ver, este es como más macabro y me parece que es más gráfico. Fijaros que aquí está haciendo un zumo de cabezas de Roblox. O sea, dime tú si esto no es turbio. A lo que hay algunas personas que contestan, precioso. ¿Puedo tomar un zumo? Y este es uno de los más vistos de su canal. Mirad el mecanismo, donde se ve a una cabeza de Roblox lamiendo lo que es un donut. A ver, es que no sé por qué, tío, se me ponen los pelos de punta viendo esto, la verdad. Esta persona dice que se siente cansado. Comentarios raros, como este de aquí, del Lani, que tiene 20.000 likes. Ariana Grande. Exactamente lo que yo pensé. La verdad, no lo entiendo. Pero esta misma persona, con esta apariencia, también tiene otro juego de Roblox. Galería. Ya se ve el estilo del juego. Y fijaros la forma de moverse. Oh, es difícil. Realmente. Tenemos también un mecanismo donde realmente estos serían como un par de tulipanes, pero no son tulipanes, son cabezas de Roblox girando de forma lateral. Enfrente de mí, el famoso vídeo que hemos visto antes, Guadalupe Licker. El fondo está censurado, porque es bastante lógico, pero bueno, lo que estamos viendo es una piedra debajo y encima es un mecanismo donde sujeta una cabeza de Roblox que no para de golpearse contra una piedra. Además de llamarse rompecabezas. Enfrente de mí, escapa. Una persona como yo ahora mismo, aquí, huyendo del fuego que le persigue. Y enfrente le ponen comida. Este es uno de los métodos también bastante perturbador. Dog Fan. El mecanismo que estamos viendo encima se ve básicamente que es un perro que está buscando comida, está atado al poste y detrás de él la comida, por lo que nunca lo va a acabar viendo. Y estos dos primeros usuarios son bastante similares, pero parece que hemos llegado a la cuenta correcta donde Player Options está subiendo clips que son mecánicas y personajes un poco raros, parecidos a los de los usuarios anteriores, pero en este caso son buena gente. Pero ya está, no tiene nada de malo. Míralos aquí a los cuatro. Están subidos en uno de estos columpios raros, redondos, que a mí me daba miedo de pequeño. En una tirolina, así que bastante guay. Ryle Hello contesta: me gusta ver esto y no a Green Skittle, el primero de los usuarios. Este es un chico pequeño feliz. ¿Qué ha pasado aquí? Retiro totalmente lo dicho. Pensaba que era feliz, pero acabo de encontrar algo muy macabro. Un mecanismo que hace que esa persona no se pueda mover y lanzarse a la felicidad. Esto es raro y además con la canción de fondo no me ha hecho tanta gracia. Y la gente contesta: pensaba que eras buen chico. A lo que el creador contesta: ¿qué piensas que significa este vídeo? A lo que le vuelve a contestar el creador este mensaje de aquí: solo él puede liberarse de la cuerda. La cuerda que lo retiene simboliza algo en la vida que le impide ser feliz. Tal vez su trabajo o un amigo. Solo tiene que soltarlo mentalmente y será libre. ¿Dónde está Guadalupe? Es uno de los siguientes usuarios que sube cosas como esta, en la que estamos viendo un mecanismo en el que no veo nada raro. Son diferentes mecanismos que sí que es cierto que no son muy agradables de ver, pero está tocando una trompeta, aunque parece un piano. Es que la cosa es que son cosas bastante raras. Es Guadalupe paseando. Uy, este no pinta demasiado bien. Pelota y cuerda de Guadalupe, o sea, no le deja avanzar. Y en los comentarios ponen: ¿dónde quiere ir? Corazón del creador, a lo que contesta una persona diciéndolo: se quiere ir de allí. Y empiezan a hacer aquí teorías de por qué ha publicado este vídeo y qué es el significado de él. Bueno, el vacío está ahí, solo quiere el sonido de la nada, ninguna luz que entre en sus ojos, no quiere cargar con la lucha a la que fue encadenado por su creador, arrastrándose para ver que su única escapatoria es el borrado. Y la gente se monta unas películas que hay que estudiar porque no sé qué es peor, el creador o la gente que pone estos comentarios. Somos Guadalupe. LOL, recuerdo que tengo que hacer esto para pasar tiempos bonitos. La gente está chalada. Tenemos a Guadalupe tocando el piano, pero la verdad está en una forma bastante... Lo que es la cara no me inspira nada de confianza. Comentario de una persona que dice: los brazos golpean las teclas pero no producen sonido, haciendo referencia a los sueños y aspiraciones de las personas pero sin los medios para hacerlos realidad. Me gustaría saber qué es lo que se ha tomado esa persona para nunca probarlo. He encontrado también un juego de esta persona donde parece ser que tenemos un museo de cosas que ha creado, mecanismos y Guadalupe. Y al acceder, fijaros que no me da tiempo. Me teletransporta a otro de los juegos de esta persona, que es bastante turbio, como veis. Hay bastantes enemigos, hay bastantes cosas macabras, pero no me deja observar eso, por lo que me parece a mí que no voy a poder enseñaros nada. Y Dios. Eso sí, fijaros qué turbio es.
The Goodberry también es otro de los usuarios que, al parecer, sube vídeos de este estilo. En este caso es muy parecido a los que hemos visto anteriormente. Está intentando pillar agua en un desierto, por lo que es bastante mala gente el creador de esto. Y fijaros en los comentarios que pone la gente. ¿Por qué no arranca la cuerda con sus manos? Dale agua. Me siento mal por este pobre chico. Lo curioso de esta persona es que hace caso a los comentarios y en este caso ha dado agua. Pero fijaros cómo le da el agua. Le da el agua metiéndolo dentro y haciendo que se ahogue, por lo que es muy perturbador. La gente pone comentarios que salven al chico, pero al parecer escogió un comentario y puso dale un amigo para que no se sienta solo. El creador de esto decidió ponerlo, dijo que es una buena idea y fijaros, o sea, es que esto no hay por dónde cogerlo, es demasiado loco. Dale una familia, bro. Tú tienes la familia. Que además, dato curioso, es que se van golpeando con este tubo de aquí. Cada vez se pone más turbio. Fijaros que ahora le ha puesto lo que parece ser un tubo de madera en la cabeza y va a tener que ver siempre el agua enfrente de él, pero no va a poder cogerla de ninguna de las maneras porque si os dais cuenta, los brazos que tiene le hacen ser imposible pillarlo. Por lo que este es un auténtico degenerado, es un loco, el creador de Goodberry, y creo que es el más turbio de lo que hemos visto, porque además hace caso a los comentarios y cada vez añade cosas peores. Además, este creador tiene su propio mapa, pero suerte que hemos tenido de que Roblox se lo haya baneado para siempre y no poder verlo. Solo me queda decirte que dejes tu like y te suscribas, y si te ha gustado este vídeo, te recomiendo este otro que sé que te va a gustar.